Buenas noches a todos. Bueno, con mucho agrado de contar con la masiva presencia del importante cuerpo médico de la ciudad de Santa Cruz. SAE les da la más cordial bienvenida a esta importante conferencia médica. Hoy nos enorgullece presentar al doctor Alejandro Yenes Muerbeck, un renombrado médico internista y cardiólogo de la ciudad de Santiago de Chile, quien nos orientará sobre un tema crucial en el campo de la medicina cardiovascular: el edema en hipertensión, el dueto incómodo y las nuevas alternativas que tenemos en los tratamientos. El doctor Alejandro Yenes cuenta con una amplia experiencia clínica en el área de la cardiología. Fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis por un periodo de 4 años hasta el 2022, así también como presidente de la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial y profesor claustro iberoamericano de bariatría. Sin más que decir, le damos la más cordial bienvenida al doctor Alejandro Yenes y muchísimas gracias por su asistencia. Permiso. Sí, amigo. Bueno, un placer realmente estar nuevamente con ustedes y espero que este tema sea de su agrado. Es un tema común, ¿eh? Es un tema común el dueto de hipertensión arterial y edema. Y es de difícil manejo, tiene sus complejidades, tiene sus idiosincrasias, algo especial dentro de él que nos hace que no sea de fácil solución. Y es un tema además que los pacientes no nos perdonan si no lo solucionamos bien. Manos a la obra. ¿Tenemos alternativas? Es lo que vamos a tratar de contestar en los siguientes minutos. Este es el edema, palabra antigua, hidropesía. El edema en pierna, el aumento del líquido extracelular, para que aparezca se requiere un aumento del 10% por lo menos del peso corporal dado por agua y un mínimo de 2.3 a 4.5 kilos extra de agua que están fuera del intravascular y que se han pasado al intersticio, para que sea observable. Esto es algo bastante importante y de complejo manejo, como vamos a ir viendo en los próximos slides. Respecto a la localización del edema, la localización ya nos habla un poco de qué es lo que está generando el edema. Hay múltiples condiciones por las cuales un paciente puede tener edema. No todas ellas están directamente correlacionadas con la hipertensión arterial. Las que nos interesan son aquellas que tienen estricta correlación con ello. Y el edema se distribuye por acción de la gravedad en distintas partes de nuestro cuerpo. Un paciente que permanece permanentemente acostado va a tener edema esencialmente en la parte posterior. Y aquel que deambula durante el día va a notar que vespertino y en la noche aparece acumulación de edema y cuando despierta en la mañana no hay edema. Va migrando este. Les indicaba acá que una mujer cuando está en decúbito dorsal preferente, en decúbito lateral preferente, va a notar que una mama está mucho más hinchada que la otra y es algo que para ella no lo va a correlacionar claramente con edema y es edema que ha migrado, digamos. En relación a esto, hay factores que juegan un rol esencial en la aparición de edema. Dentro de lo que nos compete a esta temática, lo que más trascendente es el aumento de presión hidrostática capilar como causalidad del edema en los pacientes hipertensos. Hay otras variables, digamos, producidas por otro tipo de afecciones que también van a condicionar edema. En un paciente que tiene un aumento de la presión hidrostática intravascular, nosotros vamos a observar cómo en forma progresiva, digamos, van a ir migrando hacia el intersticio parte del agua del intravascular y van a irse separando las células producto de este ocupamiento de espacio por el agua, digamos, y esto va a generar un problema de irrigación con esas células que están más distanciadas y van a quedar un poco hipóxicas producto de ese aumento del edema. Y parte del intravascular entonces que se ha fugado hacia el intersticio va a determinar una disminución de las tensiones arteriales a nivel del lecho capilar. Y vamos a observar, ¿no es cierto?, que tenemos un incremento del líquido intersticial con un desmedro del líquido intravascular. Para que nosotros podamos observar clínicamente edema en una pierna, por ejemplo, necesitamos que aumente el líquido extracelular aproximadamente 2.3 a 4.5 kilogramos de agua que se han fugado fuera del torrente circulatorio. Y esto es una buena cantidad, dado que equivale más o menos del 5 al 10% del peso corporal.
En un paciente de 70 a 100 kilos, a 80, a 90 kilos, su volumen de sangre 70 cc por kilo va a determinar 4 o 8 litros de volumen circulante. Y que la mitad de ellos se haya fugado es un elemento muy trascendente, digamos. Y aproximadamente, para que observemos presencia de edema en una extremidad significativo, hay una fuga del 50% del capital hídrico que estaba en el intravascular. Rápidamente el organismo va a tener que, de alguna manera, compensarlo y aumentar, digamos, el torrente circulatorio. Y eso lo va a lograr porque aumenta mucho el líquido intersticial y aumenta el líquido intravascular. Vuelve a aparecer, digamos, un aumento de presión hidrostática que va a producir un mantenimiento del proceso edematoso. Siento que está un poco fuerte el sonido, ¿eh? Gracias. De esta forma, el líquido que se traslada al espacio intersticial se reduce importantemente el volumen intravascular. La depresión de volumen intravascular activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasopresina, aumenta la cantidad de hormona antidiurética y promueve esto la retención renal de sodio, y es lo que explica por qué nuevamente se recupera el intravascular. Pero esta mecánica va a perpetuar el proceso de edema. Esa es la crisis en que entra un organismo, digamos, en estas circunstancias, ya que al aumentar la osmolaridad, la retención renal de sodio, digamos, concadena la retención renal de agua, contribuyendo a mantener el volumen plasmático. Y el edema tiende a perpetuarse. En la semiología el edema es muy importante reconocer el inicio, la localización, el horario, todo eso nos dice si realmente es de causa vascular o es un edema de otro origen, digamos. La semiología siempre es un gran guía, digamos, en la clínica. Y esto nos va a permitir clasificar el edema por topografía y origen. Y así vamos a observar que en relación a hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca probablemente y la enfermedad renal concomitante de un paciente hipertenso, ya sea por nefroesclerosis o un síndrome nefrótico, va a contribuir en forma importante a por qué ese paciente presentó edema. No todos los pacientes hipertensos son edematosos, ¿ya? Hay algunas situaciones especiales, como en la mujer grávida, la preeclampsia, digamos, se acompaña de edema. Ahí hay mecanismos distintos de lo que concurren, digamos, en el proceso antihipertensivo clásico. Y hay otras oportunidades en las cuales somos nosotros, los galenos, los que hemos determinado la presencia del edema en el paciente, porque el uso de bloqueadores cálcicos como nifedipino, amlodipino, va a promover, por mecanismos distintos, va a promover la aparición de edema en un paciente. Y bueno, las soluciones son obvias, digamos, démosle diurético para que funda el edema, ¿no es cierto? Pongámosle un sistema de compresión, medias elásticas, claro. Eso te va a ayudar, digamos, probablemente para un edema de tipo nefrogénico o cardiogénico. Para un edema secundario a uso de drogas tipo amlodipino no va a servir mucho, no va a tener un alto rendimiento, porque su mecanismo de generación del edema es distinto. Y el paciente, ¿no es cierto?, va a tener esta incomodidad de tener un edema que se desplaza por gravedad hacia las extremidades inferiores. Cuando se acuesta se desplaza hacia la región dorsal y por eso, digamos, disminuye en las extremidades inferiores. Dentro de lo que es el manejo usual que nosotros hacemos del hipertenso, hay una tríada de terapia, digamos, que desde hace algunos años se instaló en forma definitiva como una muy buena mecánica de manejo de los pacientes hipertensos. La base de la terapia, para la gran mayoría de los pacientes, no para todos, pero para la gran mayoría, es establecer el control tensional gracias a la administración o de un IECA o de un ARA2. Ellos son la base terapéutica farmacológica del paciente, asociado obviamente a los cambios de estilo de vida, control de la ingesta de sal y de otros aspectos de esa naturaleza. Y rápidamente nosotros aprendimos que no bastaba intervenir en el manejo de la tensión arterial con un solo fármaco, porque el organismo tiene múltiples mecanismos a través de los cuales desarrolla hipertensión arterial, y si nosotros yugulamos uno de estos mecanismos, exacerba los otros mecanismos concomitantes. Y es por eso, digamos, que a través del tiempo hemos aprendido que nosotros debemos hacer rápidamente asociaciones para manejar adecuadamente la cifra de nuestros pacientes hipertensos. Y ahí yo diría que se han impuesto en el último tiempo, digamos, como las mejores opciones para el manejo de los pacientes, el asociarlo a un diurético, y el más popular es hidroclorotiazida. No sé si será el mejor, yo creo que no, pero es el que más ocupamos, y el amlodipino, ya que los bloqueadores cálcicos tradicionales
un tiempo de apogeo, digamos, por allá por los años 90, de los bloqueadores cálcicos, mostraron algunos déficits. Sin embargo, este tipo de bloqueadores, digamos, como de canales de calcio como el amlodipino, eran más afectuosos, pero eran afectuosos en el manejo del edema y de las cualidades, digamos, del paciente hipertenso, pero genera edema propio, digamos, y eso nos complicó la existencia. Y así tenemos que en general vamos a escoger asociar hidroclorotiazida cuando tenemos un paciente que es hipertenso y que tiene edema o congestión, y vamos a preferir ocupar un amlodipino, digamos un bloqueador cálcico, cuando el paciente presenta diabesidad o presenta una hipertensión sistólica aislada, el patrón con el cual, digamos, anda muy bien la incorporación del amlodipino a un IECA o un ARA2. Y en aquellos pacientes que no responden, vamos a ocupar la tríada, digamos. Ese yo diría que es el comportamiento clásico de las últimas décadas en las guías de manejo de hipertensión arterial. Sin embargo, el uso de la hidroclorotiazida tiene sus problemas, digamos. La hidroclorotiazida comúnmente se acompaña al uso no cuidadoso de hipotensión, de fenómenos de hiponatremia, que en algunos pacientes, sobre todo en ancianos, pueden ser complejos, digamos, el de la presencia de hipocalemia, que es un fantasma que siempre acompaña al uso de los diuréticos de esta naturaleza, el fenómeno de hiperglicemia, que se exacerba en general, y la diabesidad es un problema muy frecuente en la población actual, la hiperuricemia, que también tiene un mal comportamiento con los diuréticos tiazídicos, y finalmente la resistencia a los diuréticos que vamos a observar en algunas personas. Por otra parte, digamos, tenemos el otro ambiente, la posibilidad del uso de amlodipino. Yo diría que entre las dos elecciones, cuando no es un edema o lo que manifiesta el paciente como hecho primordial, la mejor elección es ir a asociar siempre con un bloqueador cálcico. Desde el punto de vista fisiopatológico es mucho más amistoso. El problema es que el amlodipino tiene una cosa no amistosa y es el edema. Y es un edema que es distinto, digamos, del edema que presentan el resto de los pacientes hipertensos, los del otro sector, digamos, ¿ya? Que vamos a analizar. Y este edema de extremidades inferiores es bastante refractario y es complejo. Es difícil, digamos, su manejo. Y es de distinta naturaleza, digamos, lo que ocurre en el control tensional cuando estamos actuando con hidroclorotiazida o cuando estamos actuando con amlodipino. De hecho, este es uno de los problemas que tenemos con el amlodipino. Es afectuoso, es bueno, es una buena lección para asociar, pero es complejo de explicarle al paciente, oye, sí, yo te provoqué esto. A menudo no nos lo perdonan, a menudo nos despachan, nos cambian. Si está en su opción, después de esto, nos cambian, ¿ya? Y es lógico, y es lógico. Y los perdones no se otorgan fácilmente. Bueno, siempre uno dice, oye, pero ¿cuál es el problema? Si tienes edema, dale un diurético. No es tan simple la cosa. Con el amlodipino no funciona así. Es una naturaleza distinta a la otra génesis de edema. En general, dentro del manejo de los diuréticos, un clásico ha sido la furosemida. La furosemida tiene lamentablemente una biodisponibilidad oral muy impredecible. Oscila entre un 10 a un 100%. Es complejo manejar un fármaco que tiene esa capacidad de oscilar en eficacia, digamos, ¿ya? Cuando lo usamos por vía oral. Así que yo diría que el gran recurso es el uso parenteral, digamos. Ese es mucho más certero y más cercano a lo que queremos conseguir dentro del manejo. También la toresemida ocupó un rol muy importante. Lamentablemente no está muy disponible y hay que ser cuidadosos porque tiene una gran potencia. Yo diría que el universal es el uso de las tiacidas. La hidroclorotiazida se ha impuesto, hay otras tiacidas, digamos, que son las light tiacid, que tal vez son más inteligentes dentro de la opción. La escogencia, digamos, de una light tiacid puede ser una mejor opción, pero prevalece dentro de la conducta médica, sobre todo por influencia del grupo americano, digamos, que es muy aficionado a la hidroclorotiazida, el asociar con tiacidas, digamos. Lamentablemente con las tiacidas siempre tenemos la barrera del 3A, digamos, nivel de deterioro renal sobre el que podemos actuar, digamos, con la hidroclorotiazida, digamos, que es algo que tenemos que considerar. Algunas tiacidas se comportan, las light tiacid distintas. La clortalidona puede explorar más allá, digamos, tenemos estudios recientes que eficacia en ese ámbito y también lo tenemos con la...
Hay efectos secundarios por lo demás comunes en los diuréticos y yo diría, esto no es un efecto secundario, pero son conflictivas. Los diuréticos son conflictivos, sobre todo cuando se te cruza en un paciente que está usando diurético un fenómeno de prostatismo, digamos, en un varón, o de un prolapso genital en una mujer. Lo hace complejo de usar, digamos, porque eso de tener que estar en la cola de un banco esperando que te atienda el cajero, digamos, y tú tienes una urgencia, digamos, es de difícil manejo para la mayoría de los pacientes. Los efectos secundarios más comunes de los diuréticos se los enumero acá: los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. Todos ellos tienen alguna falencia en términos de manejo de efectos colaterales inducidos por los diuréticos. Y para el dueto, hipertensión arterial y edema, digamos, no hemos tenido excelentes soluciones, y aquí quiero presentarles algunas de las opciones que podrían tal vez serles útiles, digamos, dentro del manejo de sus pacientes, como son la metolazona y como es el S-amlodipino, digamos, que nos otorgan algunas características especiales que podrían distinguirlo de los usos tradicionales que hemos tenido de fármacos diuréticos o de bloqueadores cálcicos. Ambas opciones son similares porque nos solucionan el problema de asociar un fármaco que logre el control tensional cuando estamos ocupando un IECA o un ARA2 como base terapéutica farmacológica, pero son absolutamente distintas las problemáticas que nos entregan. Y es por ello, digamos, que la escogencia de este tipo de diurético, que es la metolazona, o este tipo de amlodipino, que es el S-amlodipino, nos otorga algunas características especiales. Vamos a partir un poco analizando en primera instancia la metolazona, digamos, como una opción terapéutica a asociar a IECA o ARA2, digamos, u otras opciones. Hablar de ella es hablar de esta maquinaria compleja que es el riñón y tan eficiente, ¿eh? El riñón admirable dentro del cuerpo humano, digamos, y además viene en par, que es una gran ventaja, digamos. El corazón tenemos uno solo, ¿ya? Pero hay órganos que vienen en par y que eso da ventaja. Si te falla uno, tienes todavía el otro que es capaz de darte una salida. Y el nefrón, que es el mínimo, digamos, la unidad mínima funcionante del riñón, juega un rol de epicentro de regulación de distintos órganos. Así lo vemos como está interactuando, digamos, con el corazón, con el cerebro, con los pulmones, digamos, con las glándulas adrenales, dentro de lo que es el maravilloso control homeostático del cuerpo humano. Y en relación al uso de los diuréticos, nosotros reconocemos dentro de este nefrón 5 sitios de acción predominante de los diuréticos. Dentro de ellos reconocemos a nivel del túbulo proximal los beneficios, digamos, de algunas anhidrasas carbónicas, digamos, que podrían ser muy útiles, digamos, en el manejo de los pacientes. No es de uso muy frecuente, digamos. Lo otro, tenemos los diuréticos de tipo osmóticos que van a trabajar esencialmente en la región del túbulo contorneado proximal y en la asa descendente de Henle. Y tenemos por otra parte, digamos, los diuréticos de asa, que trabajan esencialmente en esta rama ascendente y un poquitito más arriba al comienzo del túbulo, digamos, y finalmente las tiacidas, digamos, que son de gran uso terapéutico, digamos, que trabajan en el túbulo contorneado distal. Y finalmente, algo que a menudo se nos olvida ocuparlo y la verdad es que puede ser muy útil en diversos pacientes, sobre todo en algunos pacientes resistentes, que es contrarrestar a la aldosterona, a los antialdosterónicos, que trabajan al término del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector predominantemente. Dentro de estos distintos tipos de diuréticos, la metolazona, digamos, juega un rol especial porque es capaz de desplazarse a lo largo de este nefrón en diversas instancias, siendo su acción predominante en el túbulo contorneado distal. Y es un fármaco que nació junto con la hidroclorotiazida, con el resto de las tiacidas, digamos, es bastante antiguo, digamos, pero es uno de los secretos terapéuticos para cuando tenemos problemas de manejo de los pacientes, digamos. Su acción predominante, ya lo habíamos dicho, es a nivel del túbulo distal y el mecanismo de acción es inhibiendo el sistema electroneutro de cotransporte del sodio-cloro, digamos, a nivel del túbulo distal. Pero además disminuye la resistencia vascular periférica, digamos, lo que complementa la acción antihipertensiva. Esta metolazona es un diurético que tiene algunas ventajas y algunas diferencias en relación a otros diuréticos.
francamente muy efectiva. Es un diurético de acción prolongada, ¿ya? Con un control constante sobre la retención de líquidos y el manejo de la tensión arterial, y actúa muy bien en forma de fármaco asociado. Es potente, es mucho más potente que la mayoría del resto de las tiazidas, digamos, y la utilizamos en aquellas condiciones que se requiere una mayor eliminación de líquidos, siendo muy efectiva en casos de falla cardíaca o de pacientes hipertensos de complejo manejo. Dentro de las indicaciones específicas, además de tratar la hipertensión, es la reducción de los líquidos en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad renal, lo que explica, digamos, su beneficio terapéutico, pero es especialmente útil cuando otros diuréticos no son suficientemente efectivos. Y esto es pensándolo en un concepto de asociación. Al asociarla a otros diuréticos, por ejemplo a los diuréticos de ASA, tiene unos beneficios realmente notables, ¿eh? Requieren un control muy, muy estricto, dado que podría tal vez exagerarse ese control volumétrico que puede presentar dentro de la asociación. La metolazona es excelente en situaciones agudas. Ella es capaz de trabajar donde otros diuréticos no pueden hacerlo. Y generalmente la pensamos en un concepto de asociación de diuréticos cuando nosotros tendemos a utilizarla. Dentro de la clasificación del edema, pensando desde un punto de vista topográfico, digamos, y el origen del edema, nosotros vamos a reconocer algunos pacientes que tienen edema generalizado. Esos pacientes provienen del universo de la falla cardíaca, de pacientes con portadores de enfermedad renal, síndrome nefrótico o la nefroesclerosis tan frecuentemente asociada al fenómeno hipertensivo. Hay algunas situaciones especiales, como pueden ser en el embarazo o la preeclampsia, que tienen algunas características especiales y en algunos pacientes tiende a ser este edema asociado a hipertensión arterial regional, como es el fenómeno producido por los bloqueadores cálcicos como nifedipino, o sobre todo lo vemos con enorme frecuencia con el amlodipino. Esta distribución regional es una de las características, y los mecanismos involucrados son un poco distintos a los que concurren, digamos, en los otros fenómenos de origen generalizado. Dentro de las condiciones más frecuentes de portación de asociación de edema y hipertensión arterial, mencionamos la falla cardíaca, la enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico, nefroesclerosis, pielonefritis crónica, hay una gran diversidad, y no debemos olvidar los fármacos. Dentro de ellos el amlodipino. Recién alabábamos al amlodipino siendo un excelente fármaco para lograr el control tensional dentro de las asociaciones. Sin embargo, tiene este talón de Aquiles. Algunas pacientes, porque predomina más el problema en mujeres, de piernas gorditas que tienden a ser bajitas, son las que más tienden a hacer edema. Hay como un fenotipo de paciente que uno lo mira y dice, esta paciente me va a hacer edema con el amlodipino. Y generalmente la experiencia clínica te entrega esa opción. Y tenemos otra fenomenología que tenemos que reconocer, que es la resistencia a los diuréticos. Es un fenómeno bastante complejo. Dentro de la metolazona podemos reconocer algunas ventajas, digamos, en su uso. Es eficaz en insuficiencia renal, que es un problema, el manejar el flujo diurético en un paciente que tiene una falla renal. Es muy efectiva donde otros diuréticos tiazídicos no suelen serlo, ¿ya? Uno puede explorar a niveles más bajos de déficit de función renal y te va a actuar cuando lo ocupas en forma asociada, digamos, a diuréticos de ASA. Tiene una potente acción diurética, más que otros diuréticos tiazídicos, y es muy útil en caso de edema resistente. Es uno de mis secretos terapéuticos cuando yo tengo pacientes con refractariedad para manejar edema, es asociar, digamos, o para el control tensional, es asociar metolazona, digamos, a otros diuréticos concomitantes. Dentro de hipertensión es sumamente útil y generalmente tendemos a ocuparla en forma de combinación. Tiene, eso sí, desventajas que provienen de su extremo poder de cambiar el volumen circulante, y pueden generar, digamos, riesgos de desequilibrio electrolítico. Hay pacientes muy, muy sensibles, así que hay que vigilar cuando uno va a ocupar asociaciones con metolazona estrictamente los niveles de hipopotasemia y de hiponatremia. Es muy fácil inducir una hiponatremia acentuada o generar un fenómeno de hipopotasemia que puede tener algunas repercusiones en relación al ritmo cardíaco, etcétera.
Hay interacciones medicamentosas que debemos considerar, como la presencia de digitálico o potenciar el efecto diurético o riesgo de toxicidad de los digitálicos cuando lo asociamos en un paciente digitalizado. Efectos secundarios comunes a los diuréticos: la deshidratación, los mareos, los cambios en los niveles de función renal por déficit del elemento básico, que es el agua, digamos. Hay veces que nuestra deshidratación que vamos a generar con la sedación puede ser un poco exacerbada. Dentro de la combinación de metolazona, furosemida, que es una muy buena combinación para aquellos pacientes refractarios a manejar el edema, puede ser muy útil el manejo de falla cardíaca crónica congestiva, en los cuales en este tipo de pacientes a veces es muy difícil mover el componente acuoso. Considerar siempre la posibilidad de resistencia a los diuréticos de asa tipo furosemida dentro del manejo de nuestros pacientes. Ya explicamos que furosemida, digamos, tiene un ámbito de acción cuando la ocupamos por vía oral muy variable, y en algunos pacientes francamente va a fracasar. Y una de las maneras de solucionar eso es ocupar este tipo de combinaciones, ya que hay dos instancias en que nos puede ser útil la asociación de metolazona con furosemida. Una, en que hay sinergia diurética. Metolazona es capaz de potenciar el efecto diurético de la furosemida, generando una mayor depresión. Y otra, que esa eficacia cuando hay falla renal. Metolazona es muy efectiva donde otros diuréticos tiazídicos no lo son, incluso en pacientes que tienen grados moderados o más avanzados de alteraciones de función renal. Metolazona juega un rol muy significativo dentro del manejo de edema de los pacientes, ya que es un diurético de tipo tiazídico caracterizado por una absorción lenta. Este perfil, junto al gran volumen de distribución y al alto grado de aclaramiento renal de metolazona, proporciona la base farmacológica para hacer una combinación diurética más favorable. La resistencia a diuréticos se encuentra en una serie de enfermedades tales como insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes cirróticos, etcétera, que son muy difíciles de mover el componente acuoso. La combinación de un diurético de asa más metolazona es una, yo diría, de las condiciones más eficaces cuando tenemos este tipo de pacientes para lograr ese movimiento acuoso que necesitamos. Dentro del aspecto de manejo del componente acuoso de los pacientes portadores de hipertensión arterial, debemos reconocer que hay pacientes que tienen un cierto grado de tolerancia diurética, es decir, la eficacia de los diuréticos va a disminuir cuando aportamos dosis sucesivas del fármaco diurético. Y hay dos formas de tolerancia a los diuréticos. Uno es la tolerancia a corto plazo, que es una respuesta compensatoria funcional renal en las horas siguientes a la administración de la primera dosis del diurético, y está mediado esencialmente por el sistema simpático y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la segunda opción, que es una tolerancia más a largo plazo, que es una respuesta compensatoria morfológica que está mediada por hipertrofia de segmentos distales de la nefrona. Estas son dos opciones que nos explican la tolerancia que tienen algunos pacientes al manejo con diuréticos. Y ahí se nos viene este problema de la resistencia al uso de los diuréticos. Hay tres tipos de resistencia a uso de diuréticos que vamos a observar en los pacientes. La primera de ellas es la pseudo-resistencia a los diuréticos, un paciente que realmente no es resistente a diuréticos, sino que está concurriendo otro tipo de fenomenología, como una falta de adherencia a la restricción de agua y sal, cosa compleja para algunos pacientes, o una mala adherencia al tratamiento diurético, o un diagnóstico de parte nuestra incorrecto de sobrecarga de volumen. Pensamos que el paciente está sufriendo una sobrecarga de volumen, queremos manejarla con diurético, cuando en realidad lo que tiene es un linfedema o un edema tal vez dihidropiridínico, que no lo vas a controlar en base a un diurético de esta naturaleza. La segunda instancia de resistencia diurética, diría yo, que es la resistencia verdadera a los diuréticos, que reconocerlo y corregirlo transforma una situación de refractariedad a una situación de una respuesta muy positiva. Por ejemplo, el uso concomitante de AINE, estas drogas antiinflamatorias que tienen complejidad dentro de lo que es el manejo, digamos, del manejo hídrico a nivel del riñón, no haber alcanzado la dosis mínima efectiva de un diurético en una enfermedad renal crónica. Hay pacientes que requieren diuréticos de asa en alta intensidad y probablemente por la ruta correcta. La ruta oral ya dijimos que era muy variable, digamos, y algunos pacientes definitivamente no responden por la ruta oral. La furosemida de uso oral en lugar de uso vía endovenosa es algo que siempre debemos considerar, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un marcado edema de la pared abdominal o una mala biodisponibilidad individual que explique por qué no están respondiendo al diurético de tipo oral de tipo
a nivel de ASA. Y la tercera situación es la optimización del tratamiento diurético, que no siempre conlleva mejoría de la situación y supone una verdadera resistencia a los diuréticos, como son una enfermedad renal crónica avanzada, en donde el órgano efector está dañado, digamos, y no es capaz, por lo tanto, de responder a nuestras medidas terapéuticas, la tolerancia a los diuréticos, que es una realidad, y una importante disminución del volumen circulante existente, por insuficiencia cardíaca, por hipertensión portal o por síndrome nefrótico, que explica, digamos, por qué el paciente no está reaccionando adecuadamente al diurético. Este es el ambiente en el cual se mueve, en términos generales, una resistencia diurética. ¿Cómo manejamos la resistencia diurética? Ahí una de mis opciones es la asociación de una light acid potente y de acción prolongada, como es la metolazona, que incrementa considerablemente el efecto diurético de furosemida. Estos diuréticos orales, digamos, deben ser administrados, eso sí, contemplando el tiempo, porque si ustedes van a ocupar un diurético, digamos, de ASA, que va por vía parenteral a funcionar de inmediato y van a tratar de asociar un fármaco que requiere 1, 2 o 3 horas para actuar, como es la metolazona, y los ocupan conjuntamente, van a desfasar este sinergismo que va a existir entre los dos. Esto deben considerarlo dentro de su plan terapéutico y suministrar la metolazona unas 2 o 3 horas antes de suministrar, digamos, la furosemida o tarasomida o otras opciones terapéuticas dentro de la asociación. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de resistencia a los diuréticos en los pacientes? Primero, la ingesta inadecuada de sal o líquido, ¿ya? Los niveles inadecuados del diurético en el sitio de acción, como pueden ser la falta de adherencia. Hay que considerar las costumbres personales del paciente. La mala absorción intestinal, ya sea por un factor inflamatorio o por edema producido por insuficiencia cardíaca de la pared intestinal. Una dosis administrada demasiado baja, digamos, o con una dosificación inadecuada o con una frecuencia inadecuada. La disminución del flujo plasmático renal, como lo vemos en pacientes ancianos, en pacientes portadores de cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen problemas absortivos para lograr, digamos, una acumulación interesante del fármaco diurético. Y, por otro aspecto, como es la respuesta renal inadecuada, porque el paciente tiene un flujo glomerular muy disminuido, porque tiene activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que está interfiriendo con la acción, porque tiene un volumen extracelular efectivo que está muy disminuido. En fin, hay diversas acciones por las cuales la respuesta renal va a ser inadecuada. Y finalmente, obviamente, el diagnóstico incorrecto. Un linfedema no lo van a solucionar con este tipo de medidas. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por tener una respuesta disminuida a diuréticos. Hay una curva de respuesta en la falla cardíaca que se desplaza hacia la derecha, pero sobre todo, digamos, esto ocurre en la fase máxima, de respuesta máxima dentro de lo que es el fenómeno de filtración. Aumentar la frecuencia de administración del diurético puede ser una medida terapéutica eficiente. Deberías tal vez considerar aportar 2, 3 o 4 veces el diurético dentro del mismo día. Y aumentar la dosis en cada administración tiene un efecto limitado, a menos que exista una insuficiencia renal asociada. La utilización de la vía parenteral yo diría que es una de las grandes alternativas cuando ustedes están observando en un paciente insuficiente cardíaco que no está respondiendo a la dosis de furosemida oral. Ocúpenlo por vía parenteral, eso es lo más lógico. Tiene un problema absortivo ahí que está interfiriendo. Y si estas medidas no funcionan, una buena opción es asociar un diurético de ASA a metolazona. Muchos pacientes van a abrir la llave diurética. Ojo, tengan cuidado. A veces se abre un chorro, ¿ya? Una gran cantidad. Tengan cuidado. Modifiquen un poco el énfasis con que hacen esta asociación inicialmente, para que capten la sutileza de ese paciente en particular que puede ser muy sensible a la asociación y pasar de un problema de hipervolemia a una hipovolemia marcada que va a agravar más la situación. La sinergia de los diuréticos de ASA con metolazona ha demostrado ser muy eficaz en estados edematosos persistentes y en falla cardíaca con respuesta insuficiente a diuréticos convencionales. Es una de mis soluciones para el manejo de los pacientes, digamos, en la clínica del día a día, que siempre me ha respondido en forma eficiente. Tenemos este estudio que quería mostrarle, que es un metaanálisis de 2.999 estudios sobre eficacia y seguridad de metolazona en falla cardíaca. Metolazona es una light acid,
¿ya? Es una terapia complementaria fantástica, combinando mecanismos farmacológicos diferentes y sinérgicos. Cuando ustedes asocian metolazona a un diurético de asa, pueden obtener respuestas fuera de lo convencional. Van a tener que formarse aquellos que no la tengan una experiencia personal con la asociación, pero no los va a defraudar. Es una muy buena opción terapéutica. Dentro de esta acción sinérgica, digamos, con diurético de asa en situaciones de edema resistente, yo creo que va a ser grata para ustedes. Mi política, eso sí, estas son visiones individuales, ¿ya? Cada uno tiene que formarse sus propios conceptos en este aspecto. Mi política es utilizar la metolazona en dosis reducida, de 2.5. A veces cuando asociamos un diurético de asa a metolazona, abrimos un chorro, ¿ya? Una llave enorme que puede llevar al paciente a una hipovolemia, una deshidratación, ¿ya? Así que yo ocupo en general metolazona 2,5 miligramos, una hora mínimo antes. Ojalá 2 o 3 horas antes de agregar el diurético de asa. Eso ya les expliqué la necesidad distinta, digamos, de que requiere esta asociación. Y reduzco en general, en el inicio, a la mitad la dosis del diurético de asa, ¿ya? Después que tengan la experiencia de un paciente que tiene una gran hipovolemia después de la asociación, van a siempre buscar una metodología de este tipo, que no es solo mi visión, digamos, sino que está referendada, digamos, por diversos autores como una buena opción para lograr una diuresis controlada, sin hipovolemia y sin hipopotasemia, que pueden ser los dos fantasmas cuando están ocupando esta asociación. Este estudio es interesante porque nosotros tenemos hoy en día este fármaco fantástico que son la DAPA y la EMPA, digamos, que nos han abierto un universo nuevo dentro del manejo de no solo de los pacientes diabéticos, sino de situaciones de falla cardíaca y de situaciones de falla renal, digamos, y que en realidad son un gran avance. Pero me pareció muy interesante este estudio, digamos, que fue publicado hace poco en el European Heart Journal, en el cual muestra el uso de dapaglifosina y metolazona en falla cardíaca resistente a un diurético de asa. La conclusión del estudio dice: pacientes con insuficiencia cardíaca y resistencia a diuréticos de asa, dapaglifosina no fue más eficaz para aliviar la congestión que metolazona. Las dos fueron eficaces, pero los pacientes asignados a DAPA recibieron una dosis acumulada mayor de furosemida, lo que indicó que no era tan eficiente dentro de la asociación como lo lograba hacerlo la metolazona. Pero obviamente van a experimentar aquellos pacientes que ocuparán metolazona una alteración bioquímica mucho más intensa que los que ocuparon dapaglifosina. Así que se nos está ampliando los recursos terapéuticos para el manejo de estos pacientes. Este es el estudio específico en donde ustedes pueden observar el cambio en el peso que está teniendo el paciente. El cambio en el peso es líquido, digamos, que se ha perdido vía diuresis, digamos, en el paciente. Y cómo se modificó el grado de congestión. Ambas asociaciones, de modificar la congestión, digamos, pero la disminución de volumen se observó mucho más claramente cuando se utilizó metolazona que cuando se asoció dapaglifosina. Y se nos abren así nuevas herramientas terapéuticas dentro del manejo del recurso hídrico en los pacientes que están presentando este tipo de fenomenología. Metolazona, que es una lactiacida y furosemida, que es un diurético de asa, son sinérgicos. Esta es una gran opción. Fíjense que en este estudio 6 de cada 7 pacientes con edema resistente respondieron con una diuresis apreciable después de usar esta combinación. Es por eso que sean cautelosos. Cuando inicien, planteen su paciente, observen cuál es el grado de respuesta que puede tener, reduzcan la dosis de metolazona y reduzcan un poco el diurético de asa antes de hacer la asociación. Después que ya conocen el grado de respuesta del paciente, es más fácil, digamos, liberar a dosis más altas ambos fármacos. La adición de metolazona a 320 o 500 miligramos de furosemida día administrados para el edema cardíaco, hepático, renal, promovió una rápida diuresis y muy sustancial en los pacientes, la cual hay que ser cuidadoso porque podemos pasar de una situación de hipervolemia a una situación de hipovolemia afectiva que puede ser más dramática. Y por eso que la recomendación que les daba yo de iniciar en dosis más bajas. Aquí ustedes pueden observar cómo la furosemida en dosis alta, 200 miligramos, 50 miligramos endovenoso día, digamos,
no logró mover excretar una cantidad de sodio significativa, digamos, el volumen urinario fue decreciendo a través del tiempo, cosa que observamos frecuentemente cuando utilizamos diuréticos de asa, y la disminución de peso corporal fue menguando, digamos, fue cada vez más resistente a reducir el peso corporal, pero cuando asociamos metolazona, entonces baja de 2.5 miligramos día, rápidamente se abrió la llave de excreción de líquido por vía urinaria, generando una disminución significativa del peso corporal de ese paciente. Este estudio es interesante, nos muestra los efectos de metolazona administrado en congestión y el grado de respuesta diurética y renal en pacientes con falla cardíaca avanzada. Y ustedes pueden observar cómo la respuesta diurética del grupo F, que es el grupo que solamente va a utilizar furosemida, con respecto al grupo M, que está utilizando la asociación de un diurético de asa furosemida con metolazona, que es el grupo M, digamos, logra una respuesta diurética extraordinaria cuando comparan el grupo que no tiene metolazona con el grupo en el cual asociaron metolazona, en que logran niveles de diuresis muy significativos y un cambio muy significativo del score de congestión de ese paciente. Y esta circunstancia, digamos, claramente ustedes van a poder comparar, digamos, cuál es el beneficio de asociar metolazona a un diurético en este tipo de pacientes con falla cardíaca avanzada que tenían ustedes previamente con uso de diuréticos de asa. El manejo de una insuficiencia cardíaca avanzada asociada a resistencia a diurético y congestión puede ser muy útil, digamos, el incrementar los diuréticos de asa como primera opción terapéutica, el utilizarlos por vía parenteral por las dificultades de absorción que van a tener esos pacientes, y si el paciente no está respondiendo, contemplen la posibilidad de usar metolazona. Se van a sorprender del beneficio que van a tener en pérdida de agua y resolución de congestión para el paciente. Metolazona adicionado como terapia de adición en falla cardíaca, esta es una cohorte de falla cardíaca, mostró ser claramente segura, digamos, en pacientes portadores de insuficiencia cardíaca grave. La combinación de diuréticos con tiazida, se hizo una revisión de ellos, digamos, en pacientes en falla cardíaca que estaban sometidos a sobrecarga de volumen, y se observó que dentro de las distintas opciones, metolazona era tal vez una de las opciones más rentables. La evidencia apoyó claramente el uso de terapia diurética combinada con un enfoque viable para el manejo de la sobrecarga de líquido refractoria en pacientes portadores de falla cardíaca concomitante. Esto es lo que les quería contar con respecto a metolazona. Les decía yo, para el dueto, edema, hipertensión arterial, tenemos dos soluciones que les vamos a presentar. Uno es el uso de la metolazona, que hemos explorado ampliamente, y la segunda es el uso de S-amlodipino. No amlodipino, S-amlodipino. Son similares las soluciones, pero no idénticas. Apuntan a talles distintos, digamos, y yo diría que en ese sentido nos cubren adecuadamente el universo de edema y hipertensión arterial. Recordemos que el S-amlodipino es una solución de tipo quiral. ¿A qué nos referimos? La quiralidad o chiralidad se refiere a cuando observamos la mano derecha y la mano izquierda, decimos son iguales, ¿no? No son iguales, porque si yo la quiero superponer, voy a descubrir que el pulgar en una está al otro lado, ¿ya? Y no son iguales, están en espejo, pero no son iguales. Ese es el fenómeno de quiralidad. Por ejemplo, este libro, digamos, cuando ustedes lo observan a través de un espejo, van a observar la imagen reflejada y las letras van a estar al revés en el espejo, porque tienen quiralidad. Lo mismo ocurre con ese tornillo. Si ustedes ven el espiral del tornillo y ven la imagen reflejada en el espejo, van a observar que la imagen en el espejo tiene el tornillo en sentido inverso del espiral, ¿ya? Eso es quiralidad. Y hay circunstancias de aquiralidad. Por ejemplo, cuando yo observo una copa de esta naturaleza y la pongo frente a un espejo y la comparo con la imagen reflejada, son superponibles, las dos son exactamente iguales. A menos que yo le ponga una orejita al vaso. Si yo le transformo en una especie de taza, le pongo una oreja al lado, vamos a observar que ya la imagen especular no va a ser idéntica, ¿ya? Porque la oreja en la imagen reflejada va a estar al otro lado. Eso es lo que se refiere a la quiralidad y la aquiralidad. Dentro de lo que son los componentes, digamos, orgánicos, digamos, dentro de las fórmulas químicas, dentro de lo que es estereoquímica, nosotros reconocemos las figuras en R o en S, en que se pueden disponer los distintos átomos dentro de
de un fármaco, de una estructura química. Y nosotros observamos cómo existe quiralidad, digamos, dentro de esta, digamos, cuando comparamos con la imagen en espejo. A modo de ejemplo, no es lo mismo un dólar de fotocopia que un dólar original. Vayan a un banco y se van a enterar que no es exactamente lo mismo. Uno es una especie de imagen en espejo del otro, digamos, pero no se lo van a aceptar. Esta mujer que se ve ahí, digamos, si tuviera un solo aro, se daría cuenta que en la imagen el aro está en la oreja contraria, ¿ya? Porque es una imagen quiral. Ese amlodipino con respecto a R-amlodipino son quirales. Ese amlodipino es el isómero farmacológicamente activo que constituyente de la sal del besilato de amlodipino, un bloqueador de canal de calcio de acción prolongada. El isómero S del amlodipino posee un efecto farmacológico mucho mayor, notablemente mayor que el isómero R, ¿ya? Y de hecho, el S-amlodipino es 1000 veces más potente que el R. Cuando ustedes tienen una solución de amlodipino, usted toma una tableta de amlodipino y la disuelve, tú dentro de esa disolución vas a observar que la mitad de ella contiene formato R y la otra mitad contiene formato S. El S es el que produce el fenómeno hemodinámico de disminución de tensión arterial. La R prácticamente no tiene eficacia. Esto ustedes ya lo han visto en muchos fármacos, digamos. Hay fármacos de uso de actividad central, en los cuales el fármaco quiral lo pueden aportar en la dosis menor, un 50% del otro, porque es el factor activo. Y el otro no funciona, ¿ya? Es como si tuviera una llave con los dientes distintos, con los dientes en espejo. Si la meten en la misma cerradura, no va a funcionar. Tendría que ser una cerradura quiral para que funcione. Amlodipino, amigos míos, es en sí un fármaco quiral. Cuando ustedes ven la imagen S y la comparan con la R, se fijan que es igual que las manos, ¿ya? Parecen similares, pero el pulgar está en otro lado. Es una imagen en espejo. Y es la forma S la que produce los beneficios antihipertensivos del amlodipino. Y cuando nosotros entregamos amlodipino a un paciente, le entregamos 50% con una disposición estereoquímica de S y el otro 50% de la droga con una disposición R, que no tiene función antihipertensiva. Así que eso es algo muy interesante, porque el S-amlodipino tiene la actividad farmacológica con todos los efectos terapéuticos, sin embargo la forma R, dentro de lo que es la mezcla racémica, no contribuye a la acción hipotensora del medicamento. Bueno, hasta ahí uno diría, ¿cuál es el problema? Le doy el doble de la dosis y tengo el mismo efecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que parece ser que, así como se distribuye el beneficio antihipertensivo hacia la S, algunas cosas malas, como el edema, u otras alternativas, van hacia la formulación que tiene R. Por lo tanto, si yo separo ambos componentes dentro del amlodipino, voy a tener una droga más pura, que va a ser exactamente lo que yo quiero y no va a ser aquellas cosas que no quisiera que ocurrieran con mi paciente. Así tenemos que amlodipino es un fármaco quiral con dos formas enantioméricas que son la forma S y la forma R. Son imágenes especulares, en espejo, una de otra, con distintas propiedades farmacológicas. La forma S es la que tiene actividad farmacológica antihipertensiva y es responsable de los efectos terapéuticos. La forma R, aunque presente en la mezcla racémica, no contribuye significativamente a la acción del medicamento desde el punto de vista antihipertensivo y es más eficiente, sin embargo, en los efectos adversos. Eso sí que es interesante, porque ahora sí que es motivador poder separar la forma R de la forma S, porque con la R boto afuera los efectos negativos, como son el edema, probablemente, y en la forma S voy a tener todo el efecto antihipertensivo sin los efectos negativos. Esa es la magia de la quiralidad. Hay muchos productos de este tipo en fármacos neurológicos, ¿ya? Tenemos varios de ellos que normalmente el isómero activo, digamos, que se ocupa en un 50% de dosis, digamos, tiene esta capacidad porque tiene toda la competencia del fármaco y el otro es el que tiene los efectos negativos. Este estudio es interesante que reconoce la tolerancia y eficacia del S-amlodipino, ¿ya? De la formulación S, digamos, de la mezcla racémica del amlodipino en hipertensión arterial y la compara con la mezcla racémica. Ustedes van a observar dentro de este estudio que 2,5 miligramos de S-amlodipino es capaz de reducir la tensión arterial, lo mismo que se lograría con 5 miligramos de
del amlodipino que tiene la mezcla racémica, es decir, la que tiene la formulación S, y su imagen en espejo R. ¿Ya? Así que con 2,5 ustedes van a tener la misma potencialidad. Pero lo curioso es que solo la forma S es la que tiene la forma activa terapéutica y parece ser que muchos de los defectos terapéuticos están ubicados precisamente en la formulación R. Tolerancia y eficacia del S-amlodipino, AMLS, en comparación con amlodipino racémico, AML-RA, en el paciente hipertenso. Una revisión sistemática y de metaanálisis de diversos estudios. La duda, ¿hay menos elementos adversos asociados en comparación con la mezcla racémica cuando yo ocupo ese amlodipino? Porque ese amlodipino se lleva toda la actividad, se lleva toda la potencia. Pero la mezcla, lo que queda en el otro lado, digamos, tiene solo la falta de potencia y comparte los maleficios con la forma S o radican esencialmente en la forma R los maleficios. La conclusión de este estudio dice que a un mismo control tensional el S-amlodipino se asoció con menor edema que el AML racémico. Es decir, si ustedes aportaron 2,5 miligramos de amlodipino, que produce el mismo efecto de 5 miligramos de amlodipino racémico, pero que todo solo tiene la configuración especial de S, van a tener el mismo efecto de control tensional, pero no van a tener el edema. Así que eso yo lo miro como una muy buena opción y me parece que puede ser una muy buena alternativa terapéutica, ¿ya? Ha ido tomando cada vez posición, digamos, el uso del amlodipino S con respecto al amlodipino racémico. Esto está en desarrollo, digamos, todavía no está urbi et orbi, digamos, identificado, digamos, y reconocido, pero ya hay numerosos estudios que muestran los beneficios del amlodipino S por sobre el amlodipino racémico. Tiene todos los beneficios y parece que carece el amlodipino S de algunos de los defectos que tiene el amlodipino racémico y dentro de ellos precisamente este problema del edema. El edema periférico secundario a bloqueadores cálcicos depende, sabemos, de la dosis y qué tipo de fármaco estamos utilizando. Algunos bloqueadores cálcicos producen más edemas que otros, digamos. Y la tasa de edema oscila entre un 5 a un 70%. Y todo va a depender de cuál es la dosis que estén usando, porque es dosis dependiente. Si ustedes amlodipino lo ocupan en dosis muy alta y parten con esa dosis, seguro que se van a comparar el edema. Si ustedes parten, y eso lo aprendimos a través de la historia del uso del amlodipino, con dosis pequeñas y comienzan a escalar, la tolerancia al amlodipino va a ser más eficiente. Pero ahora se nos abre esta otra compuerta. Tenemos ese amlodipino que carece del fenómeno de edema, pero que sí tiene toda la potencia antihipertensiva, en la cual ocupando el 50% de la dosis, porque ocupo la mitad de la mezcla solamente, la de puro, obtengo todo el beneficio y me deshago de algunos de los efectos colaterales negativos. Ese amlodipino, a diferencia de lo que les mencionaba recién de la mezcla racémica, solo tiene un 1,56% de incidencia de edema. O sea, es una droga que más bien diría no produce edema. Esta es una de las grandes ventajas. Sí produce en parte, pero notablemente distinto con respecto al amlodipino racémico. ¿Por qué se produce el edema en el amlodipino? El problema del amlodipino es que es un vasodilatador a nivel del esfínter precapilar, digamos, abre el esfínter precapilar y la carretera de admisión de la sangre hacia la red capilar se atocha, porque a nivel venoso no hay apertura con el amlodipino y se mantiene la constricción del lado venoso del capilar. Y eso genera, digamos, una hiperpresión del primer segmento de la red capilar que va a trasundar en la génesis de edema. Por la alta presión a nivel del tubo y que no corre, digamos, comienza a saturarse el tubo y comienza a perder líquido hacia el intersticio. Este es el grave problema que hemos tenido en general para manejar los pacientes con el uso de amlodipino dentro de las asociaciones. Siempre, siempre, por donde ustedes lo miren, ustedes van a coger más un bloqueador cálcico que un diurético, a menos que el paciente tenga una congestión importante. Ahí van a preferir ustedes el diurético. Pero para la gran mayoría de las cosas y para la gran mayoría de nuestros pacientes, en que el paciente latino es tan común la diabesidad y que es un problema que se exacerba con los diuréticos del tipo tiacídico, digamos, es una muy buena opción la escogencia del uso de un bloqueador cálcico del tipo amlodipino, digamos, del tipo de hidropiridínico. Los otros bloqueadores cálcicos fueron perdiendo mérito
el uso de nifedipino por los problemas de taquicardia que generaba, de incremento del gasto cardíaco, fueron perdiendo mérito. Amlodipino los conservó, pero tenía este problema del edema. Y esta podría ser tal vez una de las soluciones para el manejo del edema. Poblaciones con una alta incidencia de edema bajo amlodipino racémico, si son vertidas al uso de ese amlodipino, que es quiralmente puro, que solo viene con la forma S, y eso es perfectible de hacer, podría ser claramente ventajoso por la menor incidencia de edema, logrando el mismo beneficio de reducción de tensión arterial, una disminución trascendente del edema, y por lo tanto, mejor control de tensión arterial. ¿Cuál es el grave problema de los pacientes hipertensos? Que se desbandan del tratamiento. El grave problema es que de los pacientes en que nosotros iniciamos tratamiento, la mitad de ellos, al cabo de un año, van a haber abandonado el tratamiento. ¿Y por qué ocurre eso? Tal vez problemas de entendimiento, tal vez problemas de educación del médico hacia el paciente, y muchos de ellos por los efectos colaterales. Y con amlodipino se da mucho eso. Así que esto podría ser una llave muy interesante para privilegiar dentro de las combinaciones el uso de bloqueadores cálcicos por sobre el uso de diuréticos en los pacientes que no tengan características edematosas, digamos, clásicas. Este estudio es interesante, es un estudio de 82 metaanálisis de estudios clínicos comparando seguridad y eficacia de combinación de un IECA combinado con un bloqueador cálcico frente a 9 regímenes de monoterapia. Con respecto al segmento de amlodipino y nifedipino, los efectos secundarios frecuentes condujeron en casi todos ellos a suspensión del bloqueador cálcico, por lo tanto a abandono de la terapia, ¿ya? Por lo tanto es un problema candente el efecto de edema, digamos, en relación a estos pacientes. Y cuando ustedes ocupan ese amlodipino pueden superar esta problemática. El edema pérneo del S-amlodipino frente al amlodipino convencional dentro de una triple terapia para hipertensión arterial ha sido estudiado y el porcentaje de pacientes que debieron reducir dosis fue significativamente mayor en el grupo de amlodipino racémico, un 80% de ellos tuvieron que abandonar, con respecto al porcentaje que utilizó un S-amlodipino, en que el abandono de terapia fue un 61%. Hay un decalaje importante de abandono de terapia y mucho de eso está mediado precisamente por la minimización de este fenómeno de edema. Aquí tienen en gráfica, digamos, la diferencial que existe en relación al incremento medio de circunferencia de tobillo en dos poblaciones, una que ocupó amlodipino clásico, racémico, con respecto a una que ocupó ese amlodipino, en la cual hay una merma muy significativa del efecto colateral de edema de esos pacientes. Este estudio prospectivo es interesante y se refiere a la tolerancia del S-amlodipino en 2,5 miligramos con respecto al amlodipino racémico de 5 miligramos. Ya aclaramos que 2,5 de ese amlodipino tienen la potencia antihipertensiva que está en el amlodipino racémico de 5 porque la mitad de este no tiene efecto antihipertensivo, ¿ya? En estos pacientes se observó una vasodilatación tanto arterial periférica como coronaria y se redujo en estos pacientes la taquicardia refleja. La dosis única de 2,5 miligramos y el aumento y el incremento hasta 10 miligramos observaron este tipo de beneficio. El edema de tobillo en muchos pacientes requirió en el amlodipino la interrupción de la terapia, 9.3% de los pacientes, y lo cual va a contribuir al mal control de tensión arterial con incremento obvio de la morbimortalidad. El isómero R de amlodipino es inactivo desde el punto de vista terapia atencional, pero es el responsable aparentemente del edema de extremidades inferiores del amlodipino. Por ello que hay claras ventajas del uso del isómero S, digamos, de amlodipino. Cuando se compara con el isómero R, la mitad de la dosis del racemato tiene la misma eficacia, pero tiene menos carga metabólica y al prevenir la acumulación del R isómero, el edema pérneo es claramente más imperceptible en el grupo que está ocupando ese amlodipino. 2,5 miligramos de ese amlodipino tiene la misma eficacia de 5 miligramos de amlodipino racémico en hipertensión leve a moderada en este estudio a las 12 semanas. Ese amlodipino presentó claramente una menor incidencia del edema de tobillo y otros efectos adversos, lo cual favorece su uso dentro de la terapia crónica del paciente hipertenso. Muchos de estos estudios se han hecho en la población asiática. La población del hemisferio norte, europea y americana está usando en este momento predominantemente lo que los estudios han mostrado, que es el uso de amlodipino racémico.
Y es precisamente en el grupo asiático en donde hemos tenido los avances más importantes en relación al uso del S-amlodipino. De ellos fueron los primeros que observaron esta fenomenología de quiralidad. El bicilato de S-amlodipino es un potente fármaco para el tratamiento de la hipertensión arterial, al tiempo que evita la responsabilidad concomitante de los efectos adversos asociados a la administración de la mezcla, de la inercia de la mezcla racémica del amlodipino. El isómero S-amlodipino ¿ya? Es capaz de corregir muchos de estos efectos adversos, digamos, que presentan estos pacientes en relación a fenomenología de efectos adversos indeseables, como pueden ser cefalea, edema, mareos, enrojecimiento facial, palpitaciones, en fin. Así que podría estarse abriendo una nueva opción terapéutica. Nosotros, ustedes tienen acá en Bolivia ya hace algún tiempo, digamos, esta posibilidad de ocupar ese amlodipino. Creo que hay que prestarle atención trascendente a su uso y van a ser gratificados con sus pacientes. En hipertensión arterial, una dosis alta inicial de amlodipino mejoró el control ambulatorio de presión arterial con tolerancia similar a la dosis baja. Porque sí, lo que hemos hecho tradicionalmente con el amlodipino es partir de poquitito, con dosis baja, ir como acostumbrando el cuerpo a esa taquifilaxis del edema, digamos, porque si partimos con 10 miligramos, rápidamente vamos a tener una gran masa de pacientes que hacen edema. Y eso nos obligaba a ocupar 2,5, escalar a 5 miligramos, no logramos el control tensional y nos íbamos a 10 miligramos. Ahora podemos partir con 5 miligramos de ese amlodipino con el mismo beneficio de los 10 miligramos del fármaco racémico, pero con una merma significativa del edema pedal. Eficacia y tolerabilidad de dosis altas frente a dosis bajas de ese amlodipino en hipertensión arterial. En el estudio de pacientes con hipertensión arterial leve y moderada se compararon dos dosis diferentes del enantiómero S-amlodipino, 2,5 y 5, como tratamiento inicial, que equivalen a lo que serían 5 miligramos del amlodipino racémico y 10 miligramos del amlodipino racémico respectivamente. Se observó para ambas dosis escasos efectos adversos, manteniendo la evidencia de una mayor eficacia antihipertensiva a mayores dosis. Ello podría entonces vencer el temor al uso de las dosis altas de amlodipino desde el inicio terapéutico. Y de hecho, probablemente ustedes con el uso del fármaco se van a dar cuenta que 5 miligramos de ese amlodipino generan el mismo grado de edema que 2,5 y claramente menos edema que lo que originaría 5 miligramos de amlodipino racémico. El control de las cifras tensionales es eficiente, digamos, el control es absolutamente eficiente y a mayores dosis de eficacia antihipertensiva presenta similar tolerancia. Ese yo diría que es la gran diferencial que tiene el producto y que les va a permitir, por lo tanto, ocupar dosis altas del bloqueador cálcico desde el inicio. Los efectos adversos son un problema significativo y hay claramente superioridad de una dosis alta inicial de amlodipino en la disminución ambulatoria de la presión arterial con una tolerancia similar a la dosis baja. Esto podría acortar el tiempo necesario, digamos, para lograr el control tensional de este grupo de pacientes. No he logrado tener información de la disfunción eréctil. Yo les hablé mucho del edema, digamos, de extremidades inferiores, que es uno de los efectos trascendentes del uso de amlodipino. Pero otro efecto dentro del grupo de los pacientes masculinos trascendente es el problema de disfunción eréctil que hay con el amlodipino clásico. No he encontrado ninguna publicación que se remita a esta opción. No todos los países en Latinoamérica tienen la ventaja que tienen ustedes de tener ese amlodipino disponible. Sería interesante si se entusiasman a hacer un estudio de este tipo. A mí me tinca que probablemente, me parece que probablemente va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el edema, que quizás tengan menos problemas de disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un problema que nos persigue importantemente dentro del manejo del tratamiento antihipertensivo. Yo les explicaba, de lo más común en este momento es ocupar un IECA o un ARA2 asociado a un diurético o un betabloqueador o un bloqueador cálcico. Esas son las 4 drogas que reconocen la mayoría de las guías, digamos, dentro del inicio. Y lamentablemente todas ellas se asocian a difusión eréctil, excepto los ARA2. Los ARA2 tienen un grado menor de difusión eréctil, pero los IECA son problemáticos.
El amlodipino es muy problemático en ese aspecto, digamos, y lo mismo ocurre con diversos beta-bloqueadores. Así que sería muy interesante, ustedes que tienen la posibilidad de utilizar esto, si alguien te entusiasma, yo creo que podría ser muy interesante hacer un estudio con ese amlodipino en relación a generar o no disfunción eréctil dentro del tratamiento de los pacientes hipertensos. Este estudio pretendió comparar las características farmacodinámicas y farmacocinéticas del S-amlodipino versus el amlodipino racémico, que tiene la formulación S y la formulación R en su interior. Mostró que no había diferencias significativas en el manejo de la tensión arterial, tanto en la presión sistólica como en la presión diastólica, como en la frecuencia cardíaca, en el uso de S-amlodipino, como en el uso de doble dosis requerida para utilizar el elemento racémico. Sin embargo, los efectos colaterales fueron la gran diferencial en ese estudio. El enantiómero S, que es el isómero farmacológicamente activo, y el enantiómero R, que es 1000 veces menos activo, tienen un comportamiento distinto en términos de tensión arterial. Si ustedes ocupan la mezcla racémica, como tienen el 50% de ella como mezcla E, como fármaco enantiómero S, van a obtener la misma potencia antihipertensiva, pero van a arrastrar los efectos colaterales que aparentemente vienen predominantemente dados por el antiómero R. La conclusión del estudio es que la reducción de la presión arterial después de 8 semanas de tratamiento con nicotinato de S-amlodipino no fue menor que la que lograron con el AML racémico en pacientes adultos con hipertensión leve y moderada. La diferencial estuvo en los efectos colaterales. Ahí sí que hubo una diferencial trascendente. Y de hecho, digamos, el uso de ese amlodipino con respecto a la potencia del AML racémico son dos curvas que ocurren absolutamente paralelas. La diferencial está dada por los efectos negativos del producto racémico. Eso es un poco lo que quería mostrarles yo en relación a estos dos productos que creo que nos abren alguna visión más permisiva con respecto a una problemática que es compleja. Yo les mostré esa patita con un dedito que decía, lo siento, se lo provoqué yo. Sí, es difícil dar esa explicación. Ahora estamos teniendo algunas opciones terapéuticas que nos podrían abrir un camino distinto para ese tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención. No sé si hay algún micrófono para que lo faciliten, si hay alguien que tiene interés en algún aspecto específico. Preguntan la vida media del S-amlodipino. Vida media es el tiempo requerido para hacer su acción terapéutica con respecto al racémico. Es la misma, porque la fórmula racémica contiene en un 50% de ese amlodipino, va a generar el mismo beneficio en términos antihipertensivos, pero la mezcla racémica tiene la carga pesada de los efectos colaterales. Esa es la diferencial. No cambia la vida media porque la mezcla racémica tiene un 50% de amlodipino que es ese. Por lo tanto, es idéntico a cuando tú ocupas ese solo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Por qué no todos los que usan amlodipino hacen edema? Probablemente, si tú vas por la carretera de aquí hacia Cochabamba, pero si te vas a las 4 de la mañana, no vas a tener atochamiento. Pero si lo haces un día sábado, a las 11 del día vas a tener atochamiento. ¿Ya? Esa es la causalidad. Hay individuos, digamos, en los cuales el uso del fármaco va a generar más atochamiento que en otros. No todos los pacientes presentan esta fenomenología de vasodilatación acentuada a nivel proximal de la red capilar y vasoconstricción persistente, porque va a depender del tono venoso. Si el tono venoso no es tan intenso en ese paciente, o hay algún otro fármaco, alguna otra condición, algún alimento, alguna cosa que interactúe con el tono venoso o cambios posicionales, va a tener un paciente más edema que otro. No todos los pacientes presentan edema por amlodipino, es un porcentaje alto, pero no son el 100%. Por lo tanto, vamos a tener algunos individuos, digamos, que van a tener un comportamiento distinto. Tiene mucho que ver, además, el uso concomitante de fármacos. Muchas de las interacciones o de los fenómenos farmacológicos son producidos por interacción de fármacos que se suministran en conjunto
o no en conjunto, y eso también genera fenómenos distintos. O sea, hay una gran variabilidad de circunstancias que explica por qué no todos los pacientes tienen, digamos, el mismo grado de efecto. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en Santa Cruz. Doctor, buenas noches. En los trabajos que mostró de resistencia a los diuréticos, a la furosemida específicamente, los primeros trabajos mostró de 1 a 2 gramos por día, después estaban 325 a 500 miligramos y el último creo que estaba a 250. ¿A partir de qué dosis de furosemida endovenoso, obviamente, usted ya comenzaría una metolazona para ayudar a esa resistencia? Yo me fijaría no de la dosis que estoy usando necesariamente, porque yo debería estar usando, si es que he requerido, digamos, manejo de edema refractario, debería estar siempre usando dosis alta. O sea, debería estar ocupando una cantidad significativa. Tú lo iniciaste con vía oral, no tenía el paciente respuesta, te fuiste al uso endovenoso y debería rápidamente en ese tipo de paciente que está mostrando ineficacia, porque tiene algún grado importante de alteración renal, debería ocupar dosis relativamente atractivas, de 250 hacia arriba. Así que no lo basaría yo en ese aspecto, digamos, necesariamente. No quedaste conforme. Hay una subpregunta. ¿Sí? ¿No? Ya. Sí, lo que pasa es que aquí en nuestro medio a veces encontramos pacientes que están con una ampolla de 8 en 8, una ampolla de 6 en 6, y uno insiste en aumentar la dosis. Interesante ese aspecto. Hay que reconocer con relación al uso del diurético de ASA que la dosis en particular puede ser resistente, pero si yo ocupo dosis reiteradas, no necesariamente, obviamente a mayores dosis sí va a tener, pero yo ocupo dosis reiteradas, o sea, le di 250 y no funcionó, pero le di 2, 3 veces 250, ojo, problemas de ototoxicidad pueden existir cuando yo escalo demasiado en la dosis, pero voy a tener un grado mayor de respuesta. O sea, una de las técnicas que hemos usado antes de reconocer los beneficios de asociar con metolazona, que yo lo que estaríamos haciendo actualmente, era, si yo ocupé un bolus de furosemida endovenosa y no funcionó, intento con un segundo o un tercer bolus en el mismo día, ¿ya? Y voy a notar un incremento del efecto diurético. No tan eficiente como el que voy a notar si después del primero decir, voy a vertir el tiro asociando metolazona. Lo que sí que cuando inicio, yo siempre reduzco las dosis, soy cauto, porque me ha tocado a algunos pacientes que he abierto un dique, se me fue para abajo el dique y se fue todo el agua, y eso es una situación peor que la que tenía antes, dejar a un paciente con una hipovolemia severa, ¿ya? Así que generalmente reduzco en un 50% la dosis del diurético de ASA cuando inicio mi metolazona y le pongo una dosis bajita de 2,5, incluso de 1,25 para ir observando lo que ocurre con ese paciente, en la siguiente 2,5 y después me voy ágilmente a 5 miligramos de metolazona y a las dosis convencionales. Gracias. Doctor Miguel Barja, nefrólogo. Mi pregunta va, nosotros vemos pacientes con síndrome nefrótico bastante severo, ya pacientes con insuficiencia renal crónica debajo de 60 ml minuto más o menos. Entonces, la dosis que utilizamos nosotros de metolazona son dosis mayores, 5 miligramos, 10 miligramos. Sí. En su experiencia, no sé cómo, o sea, la dosis máxima, cuánto de metolazona puedo utilizar en estos pacientes que ya le pusiste diurético, furosemida, dosis plena, metolazona, le asociaste con espironolactona, muchas veces no orina, ¿no? Como quisiéramos. Sabes que hay un aspecto que quizás no has contemplado y que lo mencionamos, que es el desfase que existe entre la droga oral y la dosis endovenosa. La dosis endovenosa tiene una acción inmediata y fugaz. La dosis oral va a trabajar en 2 o 3 horas más, por lo menos más de 1 hora. Así que es muy importante, yo siempre lo hago así cuando hago la asociación, parto primero con el aporte de metolazona y a la hora o a las 2 horas adiciono la dosis parenteral de diurético de ASA. Si las administro conjuntamente las desfaso y ya no existe la magia cruzada, digamos, de la potenciación, ¿ya? Así que eso es algo que uno debería considerar. Independientemente, la mayoría de los pacientes van a requerir dosis significativas de metolazona, pero siempre igual toma la precaución de partir con 2,5 o incluso 1,25, la primera vez. En eso no pierde nada de tiempo.
y sí te vas a evitar atropelladeros de cabeza, digamos, porque hay algunos pacientes de repente que se va a abrir una diuresis inconmensurable, te va a asombrar cuando hagas la asociación. Son unos pocos, pero un botón de muestra es suficiente, ¿ya? Y es un problema dramático cuando un paciente se te hipotensa porque abriste una llave que no para. Y eso ocurre cuando uno hace la asociación. Así que yo siempre parto con 1,25, 2,5, una dosis como de prueba, ¿ya? Y veo la especial idiosincrasia de ese paciente a la asociación. Y ya ágilmente en la segunda y tercera dosis me voy a las dosis convencionales. En mi práctica ambulatoria tengo algunos pacientes en que ocupo diuréticos de asa orales combinados con metolazona y me ha ido bastante bien. No es lo clásico es ocupar parenterales, pero cuando tú estás en un paciente ambulatorio, por diversos motivos, lo manejas ambulatoriamente, es una buena opción, digamos, la posibilidad de asociar metolazona en ese grupo especial de pacientes también que no están respondiendo antes de proceder a hospitalizarlo. Buenas noches, doctor. Felicidades por la exposición, excelente. ¿Alguna duda que surge al respecto? En su experiencia privada, ¿usted ha usado alguna vez ese amlodipino con metolazona en pacientes con hipertensión arterial asociado a hipertensión pulmonar? No es una asociación tan infrecuente, pero creo tener algunos pacientes en que he utilizado la combinación y no he observado problemas mayores. En el uso de la metolazona y de los diuréticos tiacídicos en general, hay que considerar siempre el asunto de la acidosis metabólica o alcalosis metabólica, ¿ya? Así que en ese aspecto hay que ser cuidadoso también con el nivel de acidez que tiene ese paciente en particular, ¿ya? Eso es algo que uno debería también considerarlo cuando va a iniciar este tipo de asociaciones. Ahora, la opción de ambos tipos de fenomenología no es muy tan frecuente en clínica, digamos, lo que es hipertensión pulmonar pura propiamente tal. Todo paciente congestivo tiene rémora hacia atrás, pero eso es distinto. Bueno, la pregunta concreta. Pacientes en domicilio. En nuestro medio tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca por la situación epidemiológica y todo lo demás. La pregunta es, después de haber recibido en internación de diuréticos altas dosis, paciente con sonda vesical, diuresis continua 24 horas, en domicilio, ¿cuál es la mejor hora de recomendar los diuréticos para no perjudicar el sueño del paciente? No entendí mucho, pero me da la impresión que la pregunta es, cuando yo tengo un paciente en domicilio, ¿cómo podría hacer para usar esta combinación o cómo lo hace usted cuando ocupa estas combinaciones? En términos generales, en un domicilio no trabajo con dosis muy altas y trabajo con dosis más bajas de diuréticos de asa, digamos, y vigilo el peso del paciente. Es una muy buena metodología para saber cómo estamos perdiendo agua, digamos. Trato de que me logren una medición de diuresis de 24 horas, digamos, y experimento con dosis bajas de tanto el diurético de asa como de metolazona, y en términos generales tengo una cantidad significativa de pacientes off-record, digamos que no es lo clásico, con buenas respuestas, porque hay muchas circunstancias en las cuales uno no puede hospitalizar el paciente por un problema de acceso hospitalario o de fenómenos económicos intercurrentes o de lejanía geográfica. Eso lo vimos mucho en el tiempo que hicimos medicina a través de internet, digamos, de telemedicina, en que estábamos manejando pacientes en domicilio, y el uso del peso, digamos, el uso de la medición de diuresis de 24 horas es una buena metodología, y en ese grupo de pacientes, para usar este tipo de asociaciones hay que ser cauteloso, porque unos poquititos, pero van a existir, que se va a abrir la llave y va a ser enorme el caudal, así que hay que tomar prevención de eso. Y eso se logra haciendo la experiencia, digamos, con dosis más bajas, digamos, de ambos fármacos. Yo lo hago simultáneamente. Y cuando uno revisa la literatura de la asociación, descubre que la mayoría de los autores que tienden a usar asociaciones recomiendan
ocupar el 50% de la dosis de metolazona al inicio, otros recomiendan reducir un 50% la dosis del diurético de asa en la primera uso de la asociación, etcétera, o hacer ambas cosas en forma simultánea, que es lo que yo hago normalmente. Sí, la pregunta que quería formular, el año 2022 en el Congreso Europeo de Cardiología se presentó, hola, sí, se presentó el estudio Chlorotic, que hablaba de la combinación justamente de altas dosis de diuréticos de asa con una hidroclorotiazida. Y la eficacia se ha demostrado que es superior a utilizar simplemente los diuréticos de asa solos. En el caso de la metolazona, que es un thiazida-like, ¿la eficacia comparada con el estudio Chlorotic se ha podido demostrar o es que es parte del mismo estudio siendo que es un thiazida-like este diurético? Gracias. No entendí mucho la pregunta, pero nosotros tenemos experiencia con diuréticos light thiazid que nos han asombrado en el último tiempo, porque generalmente nosotros decíamos, mira, las thiazidas me las ocupa solamente hasta un determinado nivel de fracaso renal. De ahí para adelante solamente diuréticos de asa. Y lo que aprendimos en el último tiempo, digamos, con el uso, por ejemplo, de clortalidona, que podíamos explorar más abajo. Y actualmente, digamos, tenemos estudios que evidencian, digamos, sobre en funciones más dramáticamente reducidas, pero usando asociación, anda muy bien la clortalidona, por ejemplo, y lo mismo les mencionaba yo en relación a este otro light thiazid. La metolazona tiene la ventaja, eso sí, de que es bastante precoz en su inicio con respecto a la clortalidona. La clortalidona es todavía más lenta, digamos, así que se les van a desfasar más los dos productos, el parenteral con el oral. Y, sin embargo, digamos, es una de mis preferidas desde hace mucho tiempo, el uso del diurético de tipo light thiazid dentro de las combinaciones. Anda muy bien, digamos, y creo que es una muy buena opción. Era respecto a si hay algún estudio comparativo de esta combinación frente a la eficacia que ha demostrado el estudio Chlorotic hace 2 años atrás en el Congreso Europeo, que era la combinación de diuréticos de asa en altas dosis más hidroclorotiazida. Y bueno, ahora con la metolazona, quería saber comparativamente si es superior o ha demostrado ser superior a esta combinación a la que mostraba el estudio Chlorotic de aquel año. En términos generales, los light thiazid son bastante hegemónicos, digamos. Metolazona tiene una buena ventaja, es un poco precoz, digamos, con respecto a los otros light thiazid. Es más intenso el efecto, digamos, anda muy bien en la combinación. La clortalidona también es muy eficiente. La indapamida yo diría que es una muy buena opción, es muy segura, pero un poquitito más débil, ¿ya? Pero es interesante también. No entiendo por qué ocupamos siempre hidroclorotiazida, que es la más defectuosa de todas las thiazidas, digamos. Nosotros tal vez deberíamos tender a ocupar en las combinaciones más... nacieron juntas, porque uno podría decir es que esa nació después. No, nacieron juntas la clortalidona con la hidroclorotiazida, con la clorotiazida, digamos, todas nacieron juntas en la misma época, digamos, y con este fármaco. Sin embargo, el grupo americano se abanderizó por el uso de la hidroclorotiazida, y creo yo que escogieron la peor de las thiazidas, ¿ah? No es la mejor escogencia, pero es con la que más experiencia tenemos, es la más disponible y la que existe en casi todas las combinaciones, ¿ya? Creo que fue una mala escogencia, eso sí. Yo cuando no ocupo fármacos que vengan unidos de esa forma, digamos, que ya traen la hidroclorotiazida incorporada, y cuando lo hago por separado, que no es muy bueno para la adherencia, prefiero no ocupar hidroclorotiazida y me voy más bien a utilizar clortalidona. Es una muy buena droga. El estudio CLIC demostró que CLIC podía entrar más rápido porque con deterioros renales más avanzados funciona, ¿ya? Y hay una serie de evidencias, digamos, que la lleva la thiazid por sobre la hidroclorotiazida clásica. Doctor Yanes, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Muchas felicidades. Más que nada, su experiencia clínica. Vimos que en el 2023 ya hubo la comparación de furosemida y dapaglifosina versus metalazona y furosemida. Como lo explicó,
¿ha tenido la experiencia de utilizar los tres? O sea, el paciente que esté con furosemida de altas dosis, dapaglifosina y metolazona, ¿qué precauciones deberíamos tener como médicos clínicos ante ese tipo de indicación, ¿no? Y si la experiencia ha sido buena, ha sido mala, ¿cómo deberíamos manejarlo o bajo qué dosis deberíamos manejarlo? Yo te debo reconocer que yo estoy enamorado de la EMPA y la DAPA. Creo que fueron una de las grandes contribuciones que hemos tenido, no solo en el aspecto renal, sino en el cardiológico, por supuesto, en el diabetológico, en los últimos años. Ha sido una de las grandes novedades que hemos tenido y soy un gran defensor y un gran usador y abusador del uso de este tipo de fármacos. Los incluyo muy precozmente, los privilegio por sobre otros. Es cierto que uno pesa ahí la cosa de las infecciones urinarias. Bueno, si tú le metes azúcar a algo, ¿cómo no le va a gustar a los bacterios eso? ¿Ah? Es obvio que eso tiene que ocurrir, digamos. Pero les tengo un gran cariño. Así que me he visto en algunas circunstancias que he terminado ocupando el triunvirato. He ocupado los tres. Y la verdad es que me ha ido bien. Son pacientes más bien refractarios. No he tenido graves problemas, digamos, pero sí tengo algunos pecados de hiponatremia con hospitalización que confidencializarle, ¿ya? He tenido algún par de pecados de pacientes que han caído hospitalizados por una hiponatremia que se ha recuperado rápidamente porque ya tenía un grave compromiso de conciencia, se pensó que estaban haciendo accidentes cerebrales, lo que tenían era que yo lamentablemente los induje hacia la hiponatremia. Ahí reconozco también mi falla de que siempre le estoy insistiendo a los pacientes tomen agua, entonces los pongo con diuréticos, les hago, digamos, natriuresis importante y además les digo tome agua y lo hemodiluyo, ¿ah? Porque tengo la creencia que no me hacen caso con lo de tomar agua, digamos, y la verdad es que el riñón necesita agua para funcionar, sin agua no funciona, o sea, tiene que haber una ingesta día, digamos, apropiada para cualquier solución farmacológica que le des. No sé si respondí tu... ¿Podríamos mandarlos por ambulatorio con el triunviratum o si tendría que estar internado el paciente? Yo confieso mi pecado, yo lo he usado ambulatorio y me ha ido bien. Como te digo, tengo un par de hospitalizaciones por hiponatremia, digamos, en todo ámbito, con biasociaciones, con triasociaciones y no sé cuántos de ellos sea culpable yo por este énfasis que siempre le hago a todos mis pacientes: deja de fumar, toma más agua, hace más deporte. Tengo una serie de muletillas pegadas que les recomiendo a mis pacientes y dentro de ellos, de repente, el toma más agua me ha funcionado mal. Porque hay pacientes muy obedientes a veces, no son la mayoría. Muchísimas gracias, doctor. Desde la parte de medicina interna nosotros vemos muchos tipos de edema. Entre uno de ellos están los edemas por las trombosis venosas. Existen dos tipos de cerúleas, la flegmasia cerulea dolens y la alba dolens, donde hay un edema unilateral en una de las extremidades. El manejo de ese edema es bastante importante. ¿Ha tenido experiencia con el uso de la metalazona en ese tipo de pacientes? No sería una indicación a la cual yo compartiría, digamos, porque la fenomenología fisiopatológica que hay detrás es distinta, digamos. Yo creo que probablemente te va a ir mejor ocupando, dependiendo de cuál es la vena comprometida, digamos, ocupar estos nuevos anticoagulantes que funcionan tan bien, digamos, y que son tan seguros, los que actúan sobre el factor décimo. Yo estoy trabajando con uno en investigación que actúa sobre el factor 11, digamos, me tiene muy entusiasmado. Creo que esa es una cuestión trascendente. Es cierto que en fenomenología venosa más periférica, digamos, la solución no es precisamente un anticoagulante y ahí el fenómeno de la compresión externa para manejar el edema y el factor posicional del edema es muy trascendente. Creo yo que el uso de un diurético de tipo light acid para manejar eso probablemente algo pueda disminuir el edema, pero te va a producir más complicaciones que beneficio. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias.